está marcado y definido por una perspectiva que el Señor ha dado desde el mensaje de las bodas de Caná. Le preguntaba al Señor cuál era la palabra, la promesa que traería en esta nueva etapa de la iglesia. Yo estaba parado allí preguntándole justamente eso, y él me decía: el mejor vino hasta ahora. Y llamé a Jeremías y le dije: prepárate un arte, porque el Señor me está diciendo que vamos a este lanzamiento en la perspectiva del mejor vino hasta ahora. Y a partir de ahí se ha venido desglosando toda una fluidez de revelación acerca del camino que Dios nos propone en el Evangelio de Juan para probar el mejor vino hasta ahora. Lo veo en nuevos desafíos en mi vida, lo veo en nuevas percepciones que Dios tiene para la iglesia, lo veo en el tiempo nuevo que Dios nos marca, y a través de Juan Dios nos va a conducir de aquí al lanzamiento, a asentar las bases de ese mejor vino hasta ahora. Ya en las bodas de Caná Jesús establecía el camino. María dice: haced todo lo que mi hijo os dijere, haced todo lo que él os dijere. ¿Qué es lo que el Señor dirá? Porque el mejor vino es el vino que nace de la palabra. Esa palabra que ya dirá Juan desde el principio: en el principio era la palabra. Esa palabra que ya era en el principio es la fuente del mejor vino. Por tanto, como lo veremos ahora, haríamos mal nosotros en desplazar la palabra por circunstancias contrarias o negativas que lleguen a nuestra vida. Porque si lo que era desde el principio, si lo que fue primero fue la palabra, no puede dejar de ser lo primero para nosotros. Quienes quieran el mejor vino, lo que fue primero tiene que ser, lo que fue primero ayer tiene que ser primero ahora, y tiene que ser primero siempre. Si la palabra no es lo primero, y es lo que va a machacar Juan en toda la trayectoria del Evangelio, entonces comenzaremos a regresar como regresaron muchos cuando la palabra comenzó a golpear. La palabra va a golpear mucho porque la palabra es fuerza en sí misma, y habrán cosas que Dios diga que golpearán. Algunos regresarán, pero ¿qué importa? Establecer convicciones para el llamado es toda la perspectiva del Evangelio. Arranquemos con el capítulo 1, versículo 35. Juan 1:35. ¿Listos, hermanos? Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguía les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús.
Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Padre, aquí están esta comunidad de hombres y mujeres. Queremos caminar hacia la plenitud de vida que en Cristo tú nos has traído. Nos falta plenitud. Plenitud no solamente de servicio, sino de testimonio y de bendiciones. La vida abundante de la que habla el evangelista. El compromiso profundo. La alegría que nadie nos quitará. La limpieza que da la palabra. Espíritu Santo, guíanos en esta caminata por el Evangelio de Juan. Enséñanos los caminos de un discipulado fiel a Jesús. Enséñanos a vivir para lo que es primero en la vida, la palabra. Espíritu de Dios, fluye esta noche. Prepara el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. El Evangelio tiene diversas puertas para entrar y hay muchas puertas bíblicas, palabras, signos, señales para entrar. Hoy vamos a entrar a este Evangelio por la puerta de la primera palabra que Jesús pronuncia en el Evangelio, que es una pregunta que no está de más. El evangelista tiene una cualidad, el Evangelio de Juan tiene una cualidad, y es el doble sentido de muchas palabras, de muchas frases, de muchos movimientos, de muchos giros. Por ejemplo, en griego hay una preposición que se dice aná, que tiene dos significados. Primer significado, otra vez. Segundo significado, de arriba. Y el evangelista va a jugar con palabras que tienen dobles sentidos y va a usar los dos sentidos. Por ejemplo, cuando Jesús dice: el que no naciere otra vez, el que no naciere de nuevo, el traductor tiene que optar por una palabra y ha traducido las Biblias: nacer de nuevo, nacer otra vez. Pero no solamente tiene ese sentido, también significa nacer. ¿Qué les dije que significaba? De arriba. Para entrar al reino de Dios hay que nacer en las dos direcciones, volver a nacer y nacer de arriba. Es un ejemplo de cómo el autor va a usar una serie de palabras que tienen doble significado. En el versículo 37, 38, la primera palabra que Jesús va a mencionar en el Evangelio es la pregunta: ¿qué buscan? Pero no solo es una palabra que interpela a los dos discípulos de Juan, que al escuchar a Juan decir: he aquí el Cordero de Dios, ellos lo oyen y siguen a Jesús. Y cuando Jesús ve que lo están siguiendo, entonces él les pregunta: ¿qué buscan?
Pero no solamente quiere interpelar a estos dos que han decidido seguir a Jesús, también interpela al lector actual. Los interpela a ustedes, me interpela a mí. No solo le pregunta a ellos que buscan, también a ustedes, también a nosotros que hoy leemos el Evangelio. Nos pregunta, ¿qué buscan pues en este seguimiento? Hay que definir con claridad qué buscamos al seguir a Jesús, que es una de las cosas que el Evangelio hará. Jesús va a definir con claridad cuál es la voluntad que el Padre le ha encomendado, y Él les dirá: no tengo otra cosa más que transferirles que lo que el Padre me ha encomendado. Si eso es lo que buscan, eso es lo que tendrán. Pero si vienen buscando cosas que yo no les daré, entonces están perdiendo su tiempo. Jesús no estaba interesado en que multitudes le siguieran simplemente por el hecho de seguirles. Hay toda una tónica en los evangelios que Jesús tiene preocupación acerca de la calidad del seguidor. Jesús no es un mercader del evangelio que va a tener preocupaciones numéricas. Su obsesión no son los números, su obsesión es la fidelidad a la palabra. Su obsesión no son las matemáticas, su obsesión es que nos unamos a Él en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Porque si no nos unimos a sus intereses, entonces no somos útiles para Él. No tenemos derecho a inventar la agenda eclesial. No tengo derecho a inventar lo que yo quiera entender por el discipulado. Solo hay un camino en este discipulado, y es unirme a Jesús en la tarea que Él entendió mientras existió: hacer la voluntad de su Padre. Y es lo que Jesús busca, gente que haga la voluntad del Padre. Él dirá una y otra vez: yo no hago nada por mi cuenta, yo no digo nada por mí mismo, yo digo lo que he escuchado al Padre decir, yo hago lo que he hecho al Padre ver. No tengo libertad en mi agenda, dirá Jesús. No soy absoluto en lo que he venido a hacer. Soy un enviado. Palabra favorita de Jesús en el Evangelio: soy un apóstol. He sido enviado, apostelo. Él me ha enviado. Jesús es apóstol del Padre. No podemos ser apóstoles de Jesús si no asumimos la misión que el Padre le dio a Jesús. No puede haber cortocircuito entre el apostolado del Padre con Jesús y Jesús con nosotros. Si hay un corte en eso, entonces no somos discípulos. Hemos inventado algo que Él no hizo. Hemos creado una religión de lo que Él no planteó. Hemos creado una iglesia que no tiene relación ni vínculo con Él. De la forma como el Padre me envió, dirá Él al final del Evangelio, así yo os envío a vosotros. Eso lo dijo para amarrar de manera certera y única las dos misiones, los dos apostolados: el apostolado de Él como enviado del Padre, y el apostolado nuestro como enviados por el Hijo. No podemos cortar. No podemos inventar nuestra manera de hacer iglesia. No podemos inventar nuestra misión. No podemos inventar nuestra manera de vivir. No podemos inventar nuestra manera de creer. No podemos inventar nuestra manera de ser discípulo. Solo hay una manera genuina de ser discípulo, y es como el Padre envió a Jesús, y como Jesús acató el envío del Padre, así Él nos envía a nosotros, y nosotros debemos acatar. Por eso, separados de Él, nada podemos hacer. Juan será claro en todo esto. No podemos inventar. Por eso Él enviará al Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo. Yo me voy, pero no les dejaré solo. Les enviaré al Consolador, el Paracleto, aquel llamado para inspirar en nosotros la agenda permanente de Jesús.
El Espíritu, más allá de fenómenos extraordinarios o aún exóticos que pueda provocar en medio de la comunidad, su principal tarea es inspirar en nosotros fidelidad a la agenda de Jesús. No digo que el Espíritu no pueda hacer cosas raras, cosas inexplicables. Sin embargo, la esencia de su misión no es esa fenomenología religiosa. La esencia de su misión es inspirar en nosotros fidelidad al apostolado de Jesús. No podemos inventar nuestra agenda. No podemos ser cristianos como queremos. No podemos ser cristianos como nos da la gana. No podemos ser discípulos como me parece. Para eso fue enviado el Espíritu, para provocar en nosotros siempre un discipulado paralelo al de Jesús, semejante al de Jesús, fiel como el de Jesús. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Con Juan vamos a caminar en cosas maravillosas. Quizá una de las cosas que quiere trabajar mucho Juan, y es una de las diferencias con los evangelios sinópticos, en Juan no encontramos muchísimos milagros como hay en los sinópticos. En Juan no encontramos, por ejemplo, un exorcismo, una liberación de demonios. No hay en Juan, como lo hay en Mateo, Marcos y Lucas. Esa frecuencia con que aparece Jesús con un poder divino para aplastar el reino de las tinieblas. Y meditando en Juan, creo que una de las cosas que Dios va a trabajar con nosotros de aquí al lanzamiento para asentar bases de algo nuevo y diferente es lo que quiere trabajar con Juan. Creo que al igual que los sinópticos, como iglesia a lo largo de 11 años hemos visto cosas maravillosas. Podríamos hacer un catálogo grandísimo como el Evangelio dice. Tantísimas señales, milagros, liberaciones que Dios ha hecho a lo largo de 11 años. Creo que al igual que en los evangelios sinópticos podemos contar tantos testimonios, tantos milagros, tantas liberaciones, tantas rupturas de cadenas, podemos contar cantidad de cosas. Pero Dios nos quiere llevar con el evangelio de Juan a un plano más complicado, a un plano más difícil. El poder del Espíritu y el poder del Evangelio para destruir la oscuridad seguirá siendo parte del haber de la iglesia. De hecho aparece en Juan. Pero ahora Juan va a trabajar algo que es todavía más complicado: el carácter del discípulo. Ya no solamente el conflicto con las tinieblas, el caminar del discípulo. Es fácil enfrentar en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu las huestes celestiales, las huestes infernales. Cuando la oscuridad viene, apelamos al nombre de Jesús y en su nombre echamos fuera demonios. En su nombre hacemos sanidad. Por eso no podemos apropiarnos de ningún milagro, de la gloria de ninguna liberación, porque ese es del nombre del Señor. Pero hay algo más complicado: nuestro yo, nuestro carácter. Y eso es lo que el Evangelio va a hablar. Por eso, cuando él hable de la identidad del discípulo, no lo hablará como el Evangelio de Marcos. Y estas señales serán las que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Es decir, comenzará a hablar de las características de los que siguen a él. Echarán fuera demonios, comerán cosas mortíficas, agarrarán serpientes, una serie de cosas poderosas. El Evangelio de Juan dirá: en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué? En que se amen los unos a los otros. Y esto es complicado. Enfrentar un demonio externo tiene su lugar, tiene su valor.
Pero enfrentar los demonios internos es más complicado todavía. Y el evangelio tiene que ver con eso. Es lo que el evangelio va a plantear. La calidad del discípulo, no tanto de su potencia hacia afuera, lo cual debe seguir siendo parte de nuestra vida ministerial, sino la calidad del discípulo hacia adentro. Y eso es lo que va a establecerse en todo el evangelio. Tendrá mucho que hablarnos Dios respecto a la calidad de lo que somos. Por eso un verbo favorito del evangelio es el verbo ser. No es tanto hacer como los sinópticos. Las cosas que hizo aquí, hizo allá. Evangelio de Juan va a hablar más del ser. ¿Qué somos? Él va a hablar de lo que Él es. Yo soy, es una frase constante a lo largo de todo el evangelio. Y Él va a decir, si yo soy esto, ¿qué son ustedes? ¿Me van siguiendo, amados hermanos? Con Juan tendremos un reto muy grande. Con Juan vamos a trabajar hacia adentro, hacia la interioridad, para que haya complemento entre la excelencia misionera hacia el exterior, acompañado de la excelencia misionera al interior, para que el poder del evangelio hacia afuera vaya acompañado con una vida de poder hacia adentro, para que apostolado y testimonio vayan de la mano, para que no haya divorcio entre lo que somos y lo que hacemos. Larga tarea Juan nos plantea. Dura tarea Juan nos plantea. Para eso hemos recibido el Espíritu Santo. Y no habrá quizás un tiempo por el cual hemos de gemir más por el Espíritu, para que la palabra que Él derroche a lo largo de todo este camino hasta el lanzamiento sea una palabra que logre penetrar, logre purificar, logre limpiar, logre orientar, equilibrar, ordenar la vida del que sirve, para que la vida que ofrecemos al mundo primero esté en nosotros, para que la luz que ofrecemos al mundo primero esté en nosotros. El Espíritu Santo no solo me habilita con dones para hacer la misión, también me habilita con fruto, una manera de ser para acompañar la misión. Y en esa línea nos espera un largo camino con Juan, pero maravilloso, porque no vamos solos. La frase que en este evangelio termina con los discípulos es versículo 39: y aquel mismo día se quedaron con Él. La vida cristiana es caminar con Jesús, es quedarse con Jesús. Juan va a desafiarnos cómo lo que Jesús es viene a ser parte nuestra, de modo que seamos nosotros una extensión de lo que Él es. Hay un gesto muy claro de Jesús que tiene ese doble nivel que les he planteado. Versículo 38. Jesús se volvió. El primer sentido de esta frase, se volvió, pues ese sentido físico de Él que va caminando y atrás vienen dos siguiéndolo, y Él se vuelve hacia ellos para dirigirles una palabra. Pero no solamente es ese sentido físico de volverse a ellos, hay una carga más significativa aquí,
Y este gesto de Jesús de volverse a ellos es el gesto tan anhelado de los profetas cuando le dicen a Dios: Dios, vuélvete a nosotros. El gesto de volverse a los discípulos no solamente es el acto físico de volverlos a ver, es el acto simbólico que viene de un Dios que ya no está de espaldas al ser humano, sino un Dios que se vuelve a ellos, les sale al encuentro con una palabra para llevarlos a la mismísima experiencia de la gloria de Dios. El volverse de Dios. En la persona de Jesús, Dios se ha vuelto a nosotros. La pregunta es si nosotros permaneceremos en Él. La pregunta es si nosotros nos quedaremos con Él. Porque la tragedia del evangelio será como muchos tienen la oportunidad que Dios se volvió hacia ellos, mas sus corazones no eran limpios para quedarse a vivir con Él. Por eso en el evangelio muchos se irán yendo. Hay que tener el corazón limpio para quedarse con Jesús. Y eso es lo que Juan nos hablará. El poder de la palabra para limpiar nuestros corazones. Y creo que muchos necesitamos ser limpios del corazón. Hay muchos vienen trayendo una cantidad de cosas. En el servicio se acumulan hasta rencores, rivalidades, enojos, prejuicios. En el servicio se van recogiendo actitudes y las vamos haciendo parte de nuestro haber de manera normal. En esta caminata con Juan, el Señor trabajará el corazón. Al final podrá decirle a los discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. En esta caminata hemos de disponer el corazón a la palabra de Jesús, porque solo la palabra de Jesús nos limpia. Porque no podrá haber servicio aceptable para Dios, no podrá haber seguimiento semejante al de Jesús si no tenemos el corazón limpio. Serán días en el que tenemos que poner el corazón allí en las manos de Dios. Si usted le ha entregado el corazón a un desgraciado o a una desgraciada, tiene que quitárselo y ponérselo a Jesús y decirle: aquí está mi corazón. Por andarlo poniendo donde no tenía, es que se ha llenado de un montón de iras, contiendas, todo lo que va a llamar el libro de Gálatas, las obras de la carne. Y será el Paracletos, el Consolador, quien haga la obra para la cual fue enviado. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan ustedes, pues? De estar aquí, de seguir a Jesús, ¿qué pretenden? ¿Qué pretensiones tenemos cuando decidimos seguir a Jesucristo? Si no las tenemos claras, definidas y diáfanas, cualquier cosa nos hará perder el camino. Y esto es lo que pasó. Aquí estamos ante el comienzo del ministerio de Jesús. Comienzan a seguir los dos. Jesús se vuelve hacia ellos en un gesto de decirle: Dios se vuelve a ustedes, pero ustedes ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Y durante todo su ministerio, Él soltará una palabra a sus discípulos. Hasta el capítulo 17, desde aquí, desde la primera palabra que dice que buscan, hasta el último versículo del 17, Él hablará para limpiar el corazón de sus discípulos. Él hablará para enseñarles las características del seguidor de Jesús. Él dará la luz de Dios, soltará la palabra que limpiará. Yo les dije hasta el 13, pero no sean conformistas. Así como le ponen una tortilla y usted pide dos más, así le dijeron al 13: lea el evangelio completo, sea chucho con la Biblia. Solo para hartarnos somos chuchos.
Seamos con la palabra de Dios igual. Me dicen 10 capítulos como 21. Y así como nos repetimos, repita la lectura de Juan. El Espíritu Santo hablará, limpiará, les preparará, porque viene el mejor vino. Y si no tenemos el odre mejor, echaremos a perder el mejor vino. El mejor vino requiere un mejor odre, y eso es lo que quiere Juan, hacer de nosotros un mejor odre para el mejor vino que viene. Por eso dirá: cosas mayores que esta verás. Pero también dirá: cosas mayores harán ustedes. Mejor vino, mejor odre. Un odre tostado se romperá con la fuerza del vino. Un odre que ya está del servicio todo calaseado, requiere ser renovado. Y esto es lo que el Evangelio quiere provocar en nosotros, y es lo que hemos de decirle al Señor: si viene el mejor vino hasta ahora, yo quiero ser odre bueno, odre nuevo, otra vez y de arriba, para retener ese mejor vino. Y con ese mejor vino haremos una fiesta para muchos que todavía están en desgracia y que quieren oír la buena nueva, que es alegre. Cuando Jesús termina de decir la última palabra a sus discípulos para enseñarles, volverá a hacer la misma pregunta. Capítulo 18. Versículo 1. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. Juan 18:1. ¿Está conmigo? Versículo 2. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿Y qué le vuelve a preguntar? Aquí comienza la pasión de Jesús. Allá en el 1:35 en adelante comenzaba su ministerio. Un ministerio que buscaba desafiar a aquellos que pretendían seguirle. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Y durante todo ese lapso de 17 capítulos, Él va a hablar para decirles: lo único que les puedo ofrecer es esta palabra. Y es la palabra que Él soltará. Es la palabra que da vida, es la palabra que purifica, es la palabra que conduce, es la palabra que bendice, es la palabra que les traerá victoria. Sus discípulos han sido enseñados, pero no todos entendieron la palabra, porque no todos entienden la palabra. La palabra puede caer como rocío, puede caer como lluvia, puede cubrirnos como nubes, y aún así, teniéndola enfrente, alguno de nosotros no entiende esa palabra. Porque al igual que Judas, conoce aquel lugar, pero no conoce a Jesús. Por eso Él dirá a lo largo del Evangelio: hay alguno aquí que no entiende, no me conoce, no conoce al que me envió, ni conoce mi palabra. Al no conocer la palabra de Jesús, al no apropiarnos de la palabra de Jesús, al no atesorar la palabra de Jesús,
nos convertimos entonces en traidores. Traicionamos la palabra que era desde el principio. Traicionamos la palabra que nos ha sido dada. Y esa misma palabra, ese mismo rechazo a esa palabra, hará que nosotros muramos. Y por eso mueren muchos. No mueren porque les hicieron tal cosa. No mueren porque les dijeron esto o aquello. No mueren porque les hicieron malas caras. No, mueren porque rechazaron la palabra. Porque mientras acojamos la palabra, mientras recibamos la palabra, mientras comamos la palabra, mientras tengamos las citas con Jesús, como decíamos ayer, creo, ¿verdad? Nada nos quitará la alegría. Jesús ya lo dirá en el Evangelio, ustedes lo leerán, lo leíamos ayer. Y la alegría que yo les daré, nadie se la quitará. Y la alegría que yo les daré será perfecta, completa, total, plena. La pérdida de la alegría, por tanto, no viene de lo que la gente haga. Ya Jesús dice, nadie se las quitará. Hagan lo que hagan, les digan lo que le digan, aunque los lleven a la muerte, no les quitarán la alegría, porque es la alegría de la palabra que es desde el principio y es lo primario. Cuando la palabra ha entrado, cuando la palabra nos recrea, cuando la palabra nos reconfigura, nos reordena, nos reorienta, y este será un tiempo en el que debemos dejar que la palabra nos reoriente, que la palabra nos reconfigure. De lo contrario, podemos conocer los lugares como conocía Judas. Usted podrá conocer las zonas, podrá conocer la montaña, pero no ha conocido realmente la palabra viva del Señor, a la cual no le podemos nunca dar la espalda. ¿A quién buscan? La palabra, la pregunta ha evolucionado un poquito. Desde el 1.35, ¿qué buscan? Hoy es ¿a quién buscan? Porque debemos optar por una persona. Los discípulos, al igual que en el capítulo 6 de aquello, buscaban a Jesús por cosas materiales. ¿Qué buscaban aquellos? Buscaban el retorno de la monarquía davídica. Buscaban una lluvia de milagros. Buscaban que Israel volviera a ser cabeza de las naciones. A estas alturas, Jesús debe entender que ya no es buscar algo, sino buscar a alguien. Aquel en quien Dios pone toda su gloria. Si queremos accesar a las cosas que tanto anhelamos, estas se encuentran no en un lugar, sino en una persona, y esa persona es Jesucristo. Él es el nuevo templo. Él es el tabernáculo. Él es el nexo entre el cielo y la tierra. Es el punto de contacto entre Dios y nosotros. Es el camino. Nadie va al Padre si no es por Él. Después de haber hablado tanto de Él y del lugar que tiene junto a Dios, ahora no tenemos que materializar nuestra búsqueda de Dios. Hoy tenemos que personalizar nuestra búsqueda de Dios. No tenemos que buscar a algo, sino a alguien. A Él, su nombre. A Jesús de Nazaret contestaron: yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Y vuelve a preguntar: ¿a quién buscan? Y volvió ellos a repetir: a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan,
Dejen que esto se vaya. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho: de los que me diste ninguno se perdió. Aclarará anteriormente solo el hijo de perdición. A medida vayan leyendo el Evangelio, van a recordar muchas de las cosas que estoy diciendo, si es que no lo han comenzado a leer. No dejen esto como que fuera una cosa despreocupada, hermanitos. No agarren esto con despreocupación, hermanitas. A estas alturas ya tendrían que haber leído la mitad del Evangelio. Este Evangelio se lee rápido. Tendrían que haberlo leído completo. Pero les aseguro con vergüenza que algunos de ustedes ni lo han comenzado a leer. Les aseguro que si le hago un par de preguntas a algunos de ustedes, ni han iniciado el capítulo 1. Si usted no siente de verdad la carga de esta palabra como una palabra que traerá un odre nuevo a nuestra vida, le quiero decir una cosa: mejor no suba al lanzamiento. Si no siente el hambre, la carga y la necesidad, no suba al lanzamiento mejor. Por ahí quédese con el vino anterior. Quédese con el odre anterior y el vino anterior. Por lo menos algo va a preservar. Odre viejo, vino viejo, bueno, ahí tendrá algo. Este lanzamiento es solo para si de verdad queremos probar vino mejor, que va a implicar disponernos a hacer odre mejor. Pero no es fruto de subir físicamente, es fruto de meternos en esta palabra, es fruto de agarrar esta palabra, comerla, saborearla, sentirla, sentir que es a mí que Jesús me está hablando. Pedirle al Espíritu Santo que a medida vaya leyendo, que el Espíritu tome esa palabra y vaya limpiando la mente, el corazón, y vaya definiendo las motivaciones, y vaya limpiando los caminos, y vaya quitando todo rencor, y vaya limpiando todo camino torcido, vaya arreglándolo todo. Para que a la hora de la fiesta, que eso será el renuevo, una fiesta, un desposorio, una renovación del desposorio de servicio con nuestro Señor, Él nos lleve a otro nivel. Equivocados estaríamos si creemos que lo que hemos vivido es todo. No. Errados estamos si creemos que lo que hemos visto es todo. Errados estamos si creemos que lo que Dios quiere hacer en mí y a través de mí es todo. Aún hay mucho que Dios quiere hacer. Aún hay muchas tareas a las que Dios nos quiere llevar. A mí, como persona, como pastor, hay una serie de tareas y labores que Dios me quiere encomendar. Yo tengo claro que en este lanzamiento Dios me entregará tareas como me las entregó en el 2005 cuando subí a la montaña por primera vez, y Él me entregó tareas y aquí estamos. Este grupo de servidores y servidoras que subirá al lanzamiento es parte de ese fruto. Pero Dios me ha venido machacando que me va a entregar tareas nuevas y más trascendentales, más allá de. Pero se requiere entender algunas cosas que Dios quiere para mí, como para ustedes también. Habrá tareas, lo que usted ha vivido no es todo. Donde usted ha llegado no es todo. Lo que va a alcanzar no es todo. Los dones que ha recibido no son todos.
algunos recibirán nuevos dones para nuevos ministerios. Habrán nuevos llamados. Habrán nuevas fronteras de misión y de trabajo. Habrán nuevos caminos de servicio. Ya yo puedo sentir la agenda de Dios, la carga de esa agenda. Pero Dios tiene exigencias para mí hacia esa agenda y tiene capacidades especiales para mí para cumplir esa agenda. Y en ese sentido, este lanzamiento, no se equivoque el Señor al caracterizarlo como el mejor vino hasta ahora. Este lanzamiento en lo particular, para mí, a diferencia de todos los demás lanzamientos, representará un paso hacia una etapa ministerial distinta. Puedo ver algunos atisbos que Dios me viene anunciando. Puedo ver algunas luces que Dios me viene tirando. Pero para asumirla, para hacerla, hay cosas nuevas que Él tiene que poner en mí. Virtudes, capacidades y características. A eso subo a la montaña. No subo solo a darle la palabra que Él nos tiene como iglesia, sino también a ser revestido yo de una instancia especial para eso que Dios me tiene. Que nadie desprecie el mejor vino. A la hora de la duda, dice el 10, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Hacer la voluntad de Dios y colocarnos en una disposición de estar más cerca de Dios significa tomar muchas veces el trago amargo. Y hay trago amargo que tenemos que beber en este lanzamiento. Yo no sé qué trago amargo Dios le dará a beber a usted, pero no puede llegar a la glorificación. Y glorificación significa en el Evangelio la muerte. Glorificar a Dios en la muerte no es fácil. No es complicado. Es complicado beber los tragos amargos. Pero no podemos pasar al mejor de los vinos si no bebemos el trago amargo. No pretenda que podrá llegar a los niveles que Dios quiere llevarlo siendo el mismo. No pretenda que llegará el mejor vino si no nos preocupamos por ser mejor odre. Y para llegar a eso, tenemos que beber el trago amargo. No sé cuál será mi trago amargo en la montaña, mas tengo que beberlo. No sé cuál será el suyo, mas tiene que beberlo. Si queremos seguir los pasos de Jesús, si queremos seguir el camino de Jesús, si no queremos terminar como Judas. Conoce lugares, pero no conoce la palabra. Aquí empieza el trago amargo. El trago amargo termina en el capítulo 19. En el capítulo 20 se abre el trago de la fase de la resurrección. Y Jesús vuelve a hacer la misma pregunta. Capítulo 20. Versículo 10. Los discípulos regresaron a su casa, pero María Magdalena se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco,
sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Y por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué llora, mujer? Y viene por tercera vez la pregunta en el evangelio: ¿a quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, que ama a Jesús, tiene que trascender al nivel de Jesús. Jesús ha entrado en una dimensión a la que María no ha entrado. Jesús vive en una dimensión a la que no ha entrado María. Y aquí la figura del huerto se vuelve importante. Ahí está el hortelano en el huerto y ella lo confunde pensando que es el hortelano. Porque el sepulcro de Jesús está dentro de un huerto. Versículo 41 del capítulo 19. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. En Jesús se cumple la sentencia de Génesis. El día que de él comieres, morirás. Él muere en el huerto, muere para todos, pero resucita en ese huerto. Como el huerto del Edén, donde apareció la muerte, ese huerto que tenía el árbol de la ciencia del bien y del mal, el de esa palabra divina que enseñaba a Adán y Eva. En ese huerto donde estaba el árbol de la vida, en ese huerto hoy se levanta de entre los muertos, superando la sentencia divina que el día que comieres de él ciertamente morirás. Ahora él, el Hijo obediente, que ha muerto por todos en el huerto, ahora él se levanta para vencer la maldición del huerto y para quitar a los querubines que negaban el acceso de los hijos de Adán al huerto para que no comieran del árbol. Hoy es quitada el obstáculo. No más querubines con espada que nos quiten el acceso al árbol de la vida. Hoy podemos entrar al huerto y comer del árbol de la vida que es Jesucristo. A ese huerto que no pudo entrar Judas. Judas llegó al huerto, pero Jesús no lo dejó entrar. Él salió a encontrarlo, porque los traidores no pueden entrar al huerto. No pueden disfrutar del árbol de la vida, porque no han recibido antes la palabra. El que rechaza la palabra no puede entrar al huerto. Jesús sale del huerto a recibirlos, porque Judas no puede entrar a ese huerto en la simbología del evangelio. Pero ahí está María. No está como Dios todavía quiere que esté, pero no es como Judas. No ha rehuido de la palabra, no ha vendido a su maestro, no ha rechazado la palabra. Simplemente le falta desarrollar ser odre nuevo, entrar en la esfera que Jesús ha entrado. No le conoce, no porque su corazón sea lleno de malo, de pecado, de incredulidad, sino porque debe dar el salto del árbol de la vida, el salto del conocimiento,
Y es aquí donde Jesús nos pone en perspectiva de entrar a ese salto. 16. Jesús le dice: María. ¿Qué hace ella? Lo que Jesús hizo al principio del Evangelio. Y así se complementa todo un Evangelio. Un Dios que se vuelve a nosotros requiere que nosotros nos volvamos a Él. No es el simple gesto de María solo de volverlo a ver. Es para completar el círculo de un Dios que se vuelve a nosotros. Requiere un nosotros que se vuelva a Él. Y en ese volvernos a Dios, entramos en ese huerto. Él dice nuestro nombre. Y entonces ella se volvió y exclamó: Raboni. Allí lo conoció. Allí lo identificó. Allí lo quería hacer suyo. Quería asirlo, apretarlo, no soltarlo. Jesús le dice: suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y María Magdalena fue a darle las noticias a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él les había dicho. ¡Aleluya! Esta es la puerta. Ve y diles. Darles la noticia, el servicio, la proclama de la palabra, el compromiso con anunciar que el novio está vivo. Ese es el salto para caminar con Jesús. Volvernos al Señor y ser sus apóstoles. Dejar el apostolado de la palabra. Abandonar la dulzura de su poder. Rechazar el proceso de convencimiento que el Espíritu puede hacer en nosotros. Él los convencerá. Querer caminar a nuestra manera, querer seguir a Jesús a nuestro modo, sin no permitirle a Él que su palabra vaya forjándonos, vaya golpeando y nos vaya dando a beber el trago amargo. Eso nos hará darle la espalda al Señor como se la dio Judas. Pero volvernos hacia Él es la puerta de ver, que será un verbo clave en todo el Evangelio. Ver. La palabra ver, el verbo ver, será un verbo clave, y por razón de tiempo no me lo llevo allá. Será un verbo clave que aparece en Juan 1 en todo lo que leímos. Y cuando Juan vio y ellos vieron y le dijeron: ven a ver, hemos hallado, ven. Hay un ver allá, hay un ver aquí. Pero ¿saben dónde nunca aparece el verbo ver? En Juan 18. Ni una tan sola vez. Porque el que ha traicionado la palabra no puede ver la gloria de Dios. Por eso el verbo ver solo aparece en Juan 1, en los pasajes que hemos leído de cuando Jesús pregunta, en Juan 20, en preguntarle a María, pero no aparece con Judas. Es ciego. La ceguera de la cual se hablará en el capítulo 9. La ceguera de los religiosos judíos que están en el templo, pero no ven.
para verle a Él hay que volverse a Él. Y cuando nos volvemos a Él y lo vemos, Él nos entrega el apostolado. Hay un ministerio, hay un servicio, hay un apostolado que Dios quiere entregarnos, nuevo. Hay un llamamiento que será odre nuevo, pero es fruto de volvernos a Él y de ver. Allí entramos a una esfera nueva. María entró a la esfera de Jesús. No es Jesús quien descendió a la esfera de María para que lo pudiese ver. Es ella quien entró a la esfera de Jesús para poderlo ver. No entenderemos los nuevos caminos del Espíritu si no entramos a esa esfera. No seremos capaces de descubrir, de mirar, de apreciar, de asumir, de hacer nuestro la agenda del Espíritu si no vamos en este camino. Pónganse de pie, iglesia. Antes de salir de aquí, algo tiene que rogarle al Señor usted. Algo tiene que pedirle. Un gemido tiene que hacerle. Un anhelo tiene que pedirle. Si usted no quiere entrar en este odre nuevo, quédese mejor como parte del pueblo. Quédese mejor allí como servidor florero, mejor. Pero si quiere a los nuevos caminos que el Espíritu tiene, comencemos por gemir junto al Espíritu Santo. No sé qué le va a pedir usted a Dios ahora. De acuerdo a esta palabra recibida, ¿qué le puede decir al Padre? ¿Qué le puede usted pedir al Padre en esta hora? ¿Qué le puede suplicar al Padre? ¿Qué le puede rogar al Padre? Una cosa es segura: como estamos no es como Dios nos quiere tener todavía. Hay cosas mayores, hay cosas mejores. Pero ¿estamos preparados para entrar allí? ¿Tendremos la plasticidad para ser moldeados por el Espíritu? ¿Subiremos creyendo que ya nada más hay, que ya nada más puedo hacer, que ya nada más puede hacer Dios en mí y a través de mí? Este lanzamiento es un tiempo para derribar estrecheces, para abrir nuevas fronteras. Este tiempo es un tiempo que Dios ampliará tus horizontes, que Dios te dirá: aún hay más. Hay nuevos caminos, hay nuevos senderos, hay una plenitud, oye bien, hay una plenitud de Dios para tu vida. Donde estás no es la totalidad de lo que Dios tiene para tu vida, tu ministerio, tu familia, tus proyectos. Pero hay que ver, hay que ver, hay que entrar en esa esfera de Dios. ¿Cuántas todavía están llorando por el muerto como María? Andan buscando todavía el muerto y no ven que ya está vivo.
¿Cuántos están sufriendo por lo que se perdió y no ven lo que Él ya les ha dado para ganar? ¿Cuántas cosas no estás viendo, hermano? ¿Cuántas cosas no estás viendo, hermana? ¿Por qué no preparamos el corazón para comenzar a ver lo que Dios está haciendo? ¿Por qué en lugar de lamentarnos por lo que no veo, comienzo a disponer mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi ser, para comenzar a ver lo que Él tiene, a donde Él nos lleva? Porque nada en nuestra vida está fuera de la mano de mi Dios. Yo los tengo, dijo, en la mano de mi Padre, y nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. El Espíritu Santo usará este evangelio y este proceso de lanzamiento para darte luz, y vas a ver y saldrás y dirás: he visto. Y ahí comienza la alegría que nadie nos quitará, la alegría que no se apagará, la alegría que llegará a plenitud. Padre, aquí estamos, aquí estamos. Espíritu Santo, henos aquí. Quizás como aquel hombre ciego, pero aquí estamos. Pon lo que quieras en nuestros ojos. ¿Quieres poner lodo? Pon lodo. ¿Quieres poner saliva? Pon saliva. Pero queremos ser como ese ciego que no veía y luego veía. Líbranos de la ceguera de los fariseos, que pensaban que veían, pero realmente no veían. Preferimos ser como aquel ciego que después vio, y no como aquellos que miraban y realmente no miraban. Espíritu Santo, tú nos has regalado tantas virtudes, dones, llamados, que quieres llevar en desarrollo y a otro nivel. Pero necesitas trabajar con nosotros, darnos la copa amarga, Espíritu Santo, aquí estamos, presentes ante el Espíritu, hermano, hermana, como barro en las manos del alfarero. Aleluya. Te alabamos, Espíritu Santo, por tus procesos. Te alabamos por tus llamadas. Te alabamos por tus oportunidades. Te alabamos. Te bendecimos. Bendito sea Dios. Permítenos este proceso de bendición. Espíritu Santo, enséñanos.
Queremos entrar al huerto. Queremos asumir las órdenes que se dan en ese huerto, el servicio que nace de ese huerto, donde el amado y la amada se encuentran. Una iglesia que en el huerto es renovada. Una esposa que en el huerto se vuelve a ti. Espíritu Santo, aquí estamos, Señor. Haz tu obra en nosotros, en estos hombres, en estas mujeres, porque serán siervos, siervas, que serán levantados, serán levantadas, porque grandes cosas tú harás. Falta mucho más que hagas, y aquí estamos para decirte: dispuestos a la obra de tu Espíritu y de tu palabra. Tómate, Espíritu Santo, toda la libertad de hablar, de hacer, de actuar, de moverte en nosotros, como sea necesario, para ver lo que tú quieres que veamos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.